Mil bendiciones. Una vez más, un privilegio poder estar con ustedes a través de este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde, como ya ustedes saben, estamos meditando en la palabra de Dios, en la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir a las iglesias, no solamente a una iglesia, pero a las iglesias que fueron abiertas en Roma. A diferencia de las distintas epístolas que escribió el apóstol Pablo, como Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, las cuales fueron escritas a iglesias específicas en esas ciudades, la carta escrita a los romanos fue a diferentes iglesias que fueron abiertas en distintas casas en la ciudad de Roma. Y esto pues nos trae un panorama un poco más completo, porque trae un contenido bastante vasto de lo que es la doctrina cristiana. Aquí hay principios que observamos maravillosos, y ayer estuvimos, en el capítulo anterior, estuvimos viendo la virtud de ser judío en el corazón. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a circuncidarnos el corazón y no la carne? La circuncisión es una operación que hasta el día de hoy es muy famosa y es hasta cierto punto requerida para los recién nacidos. Y solamente consiste en quitar un trozo de carne, un trozo de el prepucio que se le llama, ¿verdad?, de la parte íntima del hombre. En la actualidad se usa solamente como una cuestión de higiene. Y es por eso tan importante que meditemos en la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Y bueno, veo que ya hay algunas personas que se están conectando. Gracias por el favor de su atención. Les voy a pedir que nos ayuden a compartir este mensaje. Es muy importante que tú lo compartas. Es muy importante que más personas junto con nosotros meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que con todo mi corazón, si algo necesitamos el día de hoy, es precisamente meditar en lo que dice la palabra de Dios. Vemos alrededor de nosotros circunstancias, situaciones de dolor, de angustia, de desencanto. Vemos para los que vivimos aquí en Estados Unidos cómo la situación social se ha tornado un poquito agitada por la cuestión de las protestas. Es decir, hay muchas cosas sucediendo alrededor de nosotros, no solamente por la cuestión de la pandemia. Ya estamos viendo estamos viendo la consecuencia de haber estado encerrados por bastante tiempo y cómo se ha ido manifestando la sociedad ante hechos y eventos que no demerito, pero que sin lugar a dudas están trastornando nuestra sociedad. Así es de que más que nunca hoy tenemos que estar asidos, agarrados de la palabra de Dios. Firmes, viendo, meditando, guardando en nuestro corazón los principios y conceptos que encontramos en la palabra de Dios. Así es de que bienvenidos sean todos ustedes. Hoy nos corresponde meditar en el capítulo 3. Hemos terminado los primeros 2 capítulos de esta preciosa carta a los romanos, esta epístola escrita por el apóstol Pablo, y hoy vamos a leer a partir del capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6.
Y dice de la siguiente manera: te invito a que vayas por tu Biblia para que hagas tus anotaciones, las subrayes, veas las palabras claves y que juntos podamos llegar a un mejor entendimiento. Constantemente escucho a gente decir: bueno, es que a mí me cuesta trabajo leer la Biblia porque no le entiendo. Y verdaderamente es una realidad, a veces es difícil de entender, pero por eso estamos tomando nuestro tiempo para meditar, preguntarle a Dios qué nos quiere decir a través de los textos que estamos leyendo. Así es de que yo te invito a que vayas por tu Biblia, la abras y puedas subrayar lo que ahí dice. Vamos a ver entonces el capítulo 3 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y dice de la siguiente manera, empieza con esta pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Encontramos aquí una cantidad de principios, de valores que nos van a ayudar a poder darle dirección a nuestras vidas. Aparentemente es una escritura un poquito difícil de entender cuando la leemos en primer plano, ¿verdad? Al principio, en cuanto le estamos leyendo, pareciera ser algo un poco difícil de entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y por eso es tan importante que llevemos la cronología de lo que nos ha venido diciendo capítulo a capítulo. Si tú no tuviste la oportunidad de ver el capítulo de ayer, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y puedas verlo. En el capítulo de ayer vimos la importancia de la circuncisión y quiénes son verdaderamente judíos. No quienes nacieron o no quienes practican las costumbres, sino aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Y aquí hace un enroque, hace una unión el apóstol Pablo, empezando el capítulo 3, una vez que puso y sentó la base de quién verdaderamente son los judíos y cómo es que debe de ser la circuncisión en el corazón de manera interna y no en la carne de manera externa. Entonces, poniendo eso como base, ahora el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2 de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es decir, aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, aquellos quien Dios les ha dado el privilegio por haber puesto su fe en Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Vimos en el capítulo de ayer, la circuncisión, el acto de apartarnos para Dios de manera voluntaria y no por religión o por costumbre, mucho menos por hacernos cortes en la carne, sino hacer cortes en nuestro corazón. Versículo 2, de mucho aprovecha y mucha ventaja tiene. Y aquí nos dice qué ventaja: en todas maneras, pero primeramente, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y a este principio yo le puse: la palabra de Dios es
ventaja. A veces, amados hermanos, amigos que nos están escuchando o que nos están viendo, ponemos por poco la palabra de Dios. A veces inconscientemente ignoramos que en la palabra de Dios encontramos la dirección que debemos de tomar en nuestras vidas. A veces ignoramos inconscientemente el consejo que nos puede dar la palabra de Dios en medio de una toma de decisión. A veces ignoramos la corrección y la confrontación que la palabra de Dios nos puede hacer con respecto a nuestro comportamiento o con respecto a nuestras debilidades. La palabra de Dios es clara, precisa, habla directamente a nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que es más filosa que una espada de dos filos, que entra y penetra hasta el tuétano, dividiendo nuestros pensamientos y emociones. Es decir, la palabra de Dios tiene una capacidad para penetrar en nuestras vidas como nada. La primera ventaja que tú y yo tenemos al llamarnos pueblo de Dios y al habernos apartado para Dios, circuncidándonos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, la primera ventaja que tenemos es que se nos es revelada la palabra de Dios. Qué preciosa bendición poder tener la revelación de la palabra de Dios. No solamente el entendimiento. Yo les decía hace un momento, he escuchado en muchas ocasiones que la gente me dice, pastor, es que a mí me cuesta trabajo leer la Biblia porque no le entiendo. Y es una característica, es un rasgo muy peculiar de aquellas personas que no han recibido la revelación. Hoy el Señor quiere recordarte que Él te quiere dar esa revelación para que tú y yo entremos en intimidad con Él, podamos escudriñar la palabra de Dios, meditar lo que en ella hay y poder obtener los principios de vida eterna, de salvación, de esperanza, de fe, de ánimo. Todo aquello que la palabra de Dios produce en la vida del cristiano. La palabra de Dios son las vitaminas que consumimos de una manera muy gráfica. Como pastores en ocasiones utilizamos la analogía de la comida. El ser humano está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Y así como el cuerpo necesita de sus tres alimentos, así como el cuerpo necesita tener un balance de grasas, de aminoácidos, de minerales, así como el cuerpo necesita tener un balance con los azúcares, etcétera, 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 para poder tener un desarrollo pleno, saludable. De la misma manera, nuestra alma necesita estar escuchando palabras de ánimo, estar escuchando, estar recibiendo abrazos, estar teniendo muestras de afecto con las personas a las que amamos y con las personas que convivimos. Es la manera como se alimenta nuestra alma, pero muy comúnmente dejamos y pasamos desapercibido la tercer área en la que estamos constituidos, que es nuestro espíritu. Y en muchas ocasiones ignoramos que nuestro espíritu necesita esos minerales, esos abrazos, esas palabras de ánimo, esos bisteces, esas frutas, esas legumbres que nuestro cuerpo necesita, esos abrazos que nuestra alma y nuestras emociones necesitan. Nuestro espíritu necesita ser alimentado y la única manera de poder alimentar nuestro espíritu es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en una ventaja, amados hermanos, para nuestras vidas.
La palabra de Dios es la que nos da dirección. Dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es algo que penetra en nuestra mente y en nuestro corazón, dándole luz a nuestros ojos e iluminando nuestro panorama para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, en dónde lo tenemos que hacer, con quién lo tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es una ventaja en nuestras vidas. Echemos mano de ella. Tengamos tiempos devocionales en donde leamos la palabra de Dios, en donde escudriñemos las escrituras, en donde la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en el momento de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, de la angustia, podamos tener algo de donde agarrarnos, algo de donde nuestro espíritu puede estar fortalecido. Es triste ver por la vida hombres y mujeres que pueden estar desnutridos espiritualmente. Nos enfocamos mucho en ocasiones en la desnutrición física. Nos enfocamos mucho como sociedad en general por la desigualdad social. Hoy mismo estamos pasando por una etapa en donde se están haciendo protestas a nivel nacional y mundial por la desigualdad social. Pero a veces descuidamos el desequilibrio espiritual por el que podemos estar pasando. Hoy Dios te hace un llamado para que nos tomemos de la palabra de Dios. El segundo principio que observo aquí está en el capítulo 3, versículo 3 y 4, y dice de la siguiente manera: pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y veas y venzas cuando fueres juzgado. El siguiente principio yo le he puesto: Dios es fiel. En muchas ocasiones también he escuchado que se pone en tela de duda, y es algo que viene a reforzar lo que vimos en el capítulo anterior también. En muchas ocasiones hemos escuchado, no, yo no creo en Dios, porque he visto la vida del pastor, he visto la vida de la pastora, he visto la vida del diácono, he visto la vida del líder, y no, son personas que no vale la pena seguir y que no vale la pena imitar. Y encajonamos la fidelidad de Dios por la infidelidad del ser humano. Nosotros como seres humanos siempre vamos a tener fallas, pero hoy quiero decirte de parte de Dios, Dios es fiel. Dios es siempre fiel, y no por causa de aquellos que en algún momento hemos sido infieles y que probablemente por nuestro comportamiento hemos sido causa de vituperio para el evangelio, quiere decir que Dios ha dejado de ser fiel. Como dice la palabra, antes bien, todo hombre sea mentiroso, todo hombre tiene en su naturaleza carnal y pecaminosa la posibilidad de fallar, la posibilidad de mentir, la posibilidad de caer. Pero aún así Dios permanece siendo fiel. Y vemos con mucha frecuencia cómo hombres y mujeres son desviados del camino por causa de la infidelidad del hombre. Y hoy el Señor quiere recordarnos a ti y a mí que Él es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel.
Es un principio que al estarlo leyendo, al estarlo escudriñando, venía a mi mente y yo decía, wow, Señor, tú eres fiel. Sin importar lo que los demás hagan, sin importar lo que los demás digan, tú eres fiel. Y hoy yo quiero recordarte de parte del Señor que Dios es fiel. Él no se ha olvidado de ti. No importa lo que tú hayas visto, no importa lo que tú hayas observado en la vida de otras personas. No importa. Dios es fiel. Dios te ama. Dios tiene cuidado de ti. Él no te ha dejado y no te va a dejar. Hay una pintura que se ha convertido en un emblema, ¿verdad? Para las huellas de Jesús. A veces nos preocupamos porque no vemos las huellas de Jesús en el camino, pensando que las huellas que vemos son solamente las nuestras. Pero este cuadro retrata que las huellas verdaderamente no son las nuestras, sino las de Jesús, quien nos va cargando en sus brazos. Y es una manera muy gráfica de poder describir lo que sucede cuando nuestro corazón es quebrantado a causa de de algún desaliento, de algún desánimo. Dios jamás pondrá en tela de duda su fidelidad. Dios es siempre fiel. Y es un principio que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque seguramente en algún momento en nuestra vida vamos a pasar por momentos difíciles. Posiblemente en algún momento de la vida vamos a pasar por un momento de desilusión, de engaño, de calumnia. Yo personalmente muchas veces he fallado y he tenido que pedir perdón. Pero me pongo a pensar, ¿qué hay de las personas a las que no he alcanzado por distintas razones o circunstancias? ¿Qué hay de aquellas personas que en su momento me defraudaron? No puedo, no debo poner en tela de duda la fidelidad de Dios, porque Dios nunca cambia. Él es fiel, Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. Y no por causa de la infidelidad de alguien más, Dios también es infiel. Antes bien, como dice la palabra, todo hombre se convierte en mentiroso, porque Dios es fiel. Y me encanta este siguiente principio porque nos recuerda que no solamente Dios es fiel, pero también Dios es justo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y a través de esto, Dios nos está recordando que Dios no solamente es fiel, pero Dios también es justo. Dios es justo y eso, amado hermano, amigo que nos estás observando, nada ni nadie lo puede cambiar. No porque nosotros seamos injustos, Dios es injusto. Al contrario, nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Así es de que hoy hay 3 principios maravillosos que nos deja esta porción de la Escritura. La palabra de Dios es una tremenda ventaja en la vida del cristiano. La palabra de Dios se convierte en una ventaja increíble. El segundo principio que vemos es que Dios es fiel. Y el tercer principio que vemos es Dios es justo. Así es de que les bendigo
Espero que esta reflexión haya sido de su agrado. Les invito a que nos sigan en un capítulo más el día de mañana de meditaciones, y que también nos sigan en nuestro espacio de conversaciones. Hoy tendremos a la pastora Crisia Lindsay de Cristo para las Naciones. Estoy convencido que será de gran bendición para nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y que el Señor te bendiga. Estamos en contacto y por favor no dejes de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga.